Aquí inicia el podcast de la radio. Muy bien, acá inicia el podcast de la radio, por supuesto acá en el Morning, y hoy nos acompaña una mujer que pues ha dedicado su vida, creo yo, toda la vida a fortalecer ese vínculo tan importante, el vínculo familiar, y promover el bienestar emocional, ese bienestar que tanto nos ayuda, y sobre todo en este tiempo nos ayuda también a construir una mejor relación con nosotros mismos, con quienes están alrededor. Así que es un gusto recibir a nuestra querida Claudita Cuyún, psicóloga especialista en familia y autora de libros también. Buenos días, Claudita. Buenos días, qué alegría. Sharon y Danilo siempre me dan una bienvenida tan cariñosa, con risas, abrazos, regalitos. Los detalles hacen que un día sea diferente. Le ponen esa azuquita o esa salita que a veces las ensaladas necesitan, ¿sí? Uh-huh. Y hacen que nos sintamos amados, queridos, especiales, notados, vistos, y por eso muchísimas gracias al Morning y a toda la audiencia que siempre me recibe con cariño, con credibilidad, por darme ese respeto, algunos por ya asistir a clínica y estar en sus procesos personales. Gracias a ustedes por compartirme su espacio. Ay, gracias a ti por el tiempo, por el cariño, la dedicación y sobre todo la energía tan bonita y especial que le pones. Y es que siempre decimos, acá en el Morning tenemos invitados de lujo y por supuesto Claudita es una de ellas. Y qué mejor que para abordar este tema tan importante de los papás. Ay, sí. Los papás, a esos hombres que amamos, a esos hombres que admiramos y que valoramos muchísimo dentro de la sociedad. Los papás presentes, Claudita, en esta semana donde celebramos a todos los papás. Sí, qué lindo, ¿verdad? Que se les pueda dar ese reconocimiento a los papás, y hay de todos los tipos de papás. Hay papás autoritarios, hay papás democráticos que preguntan a los hijos qué piensan, hay papás que solo dan las órdenes y uno las obedece. Pues les cuento, ese fue mi caso y bueno, yo no salí tan mal. Creo que me hubiera ido peor si me dejan decidir, porque uno no tiene la madurez tampoco, pero a veces ser tan rígido también hace que los hijos en el futuro quieran vivir todo de un solo, y eso tampoco conviene, o que se quieran comer el mundo en el momento en que llegan a la universidad y ven hombres, o que tengan mucho miedo también. Y que no se atrevan incluso a socializar. Y hay papás liberales, y estos son los que pues dejan a los hijos con muchísima más libertad y menos cronicidad en cuanto es la orientación, la guianza, la corrección, las consecuencias, amar y perdonar, que es como un ciclo en la crianza en los hijos. Y entonces la pregunta para ustedes hoy sería, ¿qué tipo de papá tuvieron? ¿Qué es lo bueno que les dejó? ¿Y qué les hubiera gustado cambiar? Yo ya les conté un poquito de mí, y este programa siempre se trata de la ciencia, de lo que dice la ciencia de la psicología familiar acerca de esto. No se trata de una persona en especial, sin embargo, toda la ciencia de la familia, para que sepan por qué tomamos estudios y no tomamos una experiencia. Digamos, si me preguntaran a mí, yo aquí podría extenderme, o Sharon o Danilo. Sin embargo, imagínense la arena del mar. Nosotros seríamos un puntito de la arena. Ajá. Pero cuando hacemos un estudio, hacemos que esa arena del mar, todo ese montón de arena, son todos esos puntitos, nos den una información de la humanidad, de un rango de edad, de un género masculino o femenino, y por eso es que se vuelve científico, porque no estamos hablando de uno. Hay casos donde el fenómeno, lo que ha sucedido, la experiencia, pues también es tomado en cuenta, pero ya necesitamos por lo menos 3 personas. Aquí podríamos sacar una experiencia del fenómeno de cómo fue para nosotros, para Danilo, para ti, Sharon, y para mí, ser hijos y tener un papá. Por ejemplo. Un campo de estudio. Sí, ¿por qué lo digo? Porque a veces hay entrevistas donde me dicen, ¿y usted qué piensa? No, la verdad es de que yo puedo pensar, pero eso no les sirve a ustedes de nada. A ustedes les sirve, en este caso, mi representación es de la psicología clínica familiar. Ah, excelente. Y dentro de la psicología clínica, me imagino que existen como estilos principales de crianza paterna, Claudita. Hay un desglose, me imagino yo. Sí, es lo que les decía anteriormente, hay papás autoritarios, hay papás democráticos, hay papás liberales, y entonces cada uno, la característica es el autoritario es el que da la orden, y a la orden de usted, sí, ¿verdad? En general. Claro, y qué bonito es a veces sentir esa fuerza de tu padre que te dice y se acabó. Sin embargo, no da mucho rango a discutir, ¿verdad? Es algo así como comuníquese y cúmplase. Ajá, y
cutis. Sí. Y está bien, pero adentro del hijo, sobre todo a partir de la adolescencia, pueden surgir preguntas y que se quedan adentro porque no se atreven a preguntarle al papá, ¿verdad? Ajá. Preguntas o a veces decirle no estoy de acuerdo. En la adolescencia eso es propio de la edad y cuando somos niños pues obedecemos así sencillamente y creemos, idealizamos la paternidad. Nuestro papá es nuestro héroe, ¿verdad? Después les vamos encontrando defectitos y los amamos y siguen siendo héroes, pero ya tienen algunas rayitas ahí para el tigre, pero bueno. Después está el papá que es... está el democrático, que es el que le dice, ¿qué piensas tu hijo? Digamos, si es niño, ¿te quieres poner la chumpa de lona azul o la chumpa blanca? ¿Cuál te gusta más? Es el que toma en cuenta la opinión del niño y del adolescente y llegan a un consenso y en muchos casos le dan importancia, le dan validación a lo que opina el niño o el hijo. Y el liberal es el que haga lo que quiera porque yo no tengo tanto tiempo, porque yo creo que él ya tiene sabiduría en sí mismo, porque él sabe mejor, porque adentro de él hay intuición y bueno, y cada uno tiene sus lados positivos y lo negativo, ¿verdad? Sus ventajas y desventajas. Entonces, digamos, en una manera muy fácil de describirlo sería esto. La pregunta que surge es, ¿qué tipo de papá tuviste? ¿Qué fue lo bueno que te dejó? ¿Y qué fue algo o qué es algo que te hubiera gustado cambiar? Y si tú hoy has podido cambiar eso en la paternidad con tus hijos. Exacto. Qué lindo, ¿no? Porque sí, de eso sirve. Totalmente. Y es que justamente antes de que abordáramos el tema, estábamos platicando con Danilo, que era algo que te queríamos consultar, si la crianza de los papás en la actualidad ha cambiado con el paso del tiempo, a diferencia de lo que hacían los papás anteriormente, ¿verdad? La crianza actual versus la crianza antigua. Me encanta, mira que es que cuando aquí planificamos un tema hay una... Todo fluye. Hay sincronicidad. Hay, ¿verdad? Que nos entendemos, fluye. Bueno, vamos a ver que ha habido una crianza a partir de los años 50, 70, ya incluso antes, donde todo lo que predominaba era lo tradicional, ese modelo de papá proveedor, papá autoritario, los roles de crianza eran brindados a la mujer y el hombre pues salía a la casa, al trabajo. Los papás casi no se expresaban emocionalmente, no pedían perdón a sus hijos, mucho menos, y la madre asumía la mayor parte del rol. Esto era por esos años. Por los años 70 y 90 es bien interesante porque allí empezamos las mujeres a trabajar. Ajá. Y entonces hay un cambio profundo en la familia, porque empezamos a querer tener igualdad de género y eso no es feminismo, sino que es, pues ya nos pagan por el trabajo, ya opinamos entonces porque ya contribuimos, ya decimos no, ya decimos sí, quiero, no quiero, ¿verdad? Y también en ese momento, pues como hay un cambio dentro de la familia, a veces papá llega antes, mamá llega después, pues ellos tienen que asumir y tienen que ver el desarrollo de los hijos también a nivel emocional. ¿Qué hago cuando un hijo llora? Exacto. Por ejemplo, ¿qué hago cuando se enferma? ¿Qué hago cuando se queja, cuando baja o lo llego a traer al colegio y está llorando, etcétera? Los padres empiezan allí a involucrarse en la crianza. Eso es algo muy positivo. Digamos que eso fue a partir de los 90. Sí, ¿verdad? Y en los 90 en adelante surge la figura del papá involucrado. Qué lindo, ¿no? Ya a los papás ya no les da vergüenza meterse a la cocina y hacer su desayuno, hacerse sus huevitos. Ya un papá que hace sus huevitos revueltos, incluso hace los panqueques el sábado, lleva el cafecito a su pareja, ¿verdad? Y sin vergüenza. Y a pesar de que las mamás puedan criticarlo, ay, pero no te sirve. No, ellos también pueden hacer esto y los hijos sienten bonito. Asiste a reuniones escolares. Qué importante, porque antes solo las mamás iban a traer notas. Y los papás se enteraban después con los premios o con el cincho, pero nunca escuchaban de la maestra, ¿verdad? ¿Cómo era la personalidad del hijo? Ahorita que mencionas eso, qué bonito, porque, era muy marcado, pero a partir de los 90 sí ya veíamos, por ejemplo, yo ya recuerdo a mi papá yendo a recoger notas. Claro, y en el caso mío, yo era maestra en un colegio, yo miraba hijos, papás hombres llevando a sus hijos al colegio, doctores que trabajan hoy allí conmigo en el centro médico,
que me tiene mucho cariño porque vi a sus hijos pequeñitos, los tuve en el aula. Ellos iban a dejar a sus hijos. Ellos, y todavía con su traje así de médico y todos los pasaban estudiando, dejando, sí, o a veces en pareja, o se turnaba, ya mirabas eso, y que si yo veo atrás, pues no fue así en mi caso, ¿verdad? Por los trabajos y pues no sé por qué, pero así fue. Pero estuvo bien. Bueno, estuvo demasiado bien para mí, por muchas razones. También el papá expresa afecto abiertamente, estamos hablando de los 90. Son aquellos papás que llevan a los nenes al colegio y ya se ponen así ven, como de rodillas, se agachan a la altura del nene y le dicen adiós mi amor, no les da pena darle un beso a un hijo hombre, y comparte responsabilidades parentales con la mamá, eso es re bonito. Hay algunos casos de hijos donde atrás no recuerdan, por ejemplo, que un papá haya ido a verles en un acto, en una clausura, por trabajos, y esos son pequeños dolorcitos que se van disculpando cuando la persona es adulta porque lo comprende en el amor que le tiene, pero también todavía duele, ¿verdad? Entonces la importancia de que un papá esté allí, y eso tiene teorías que lo sustentan. Una de ellas es la teoría del apego que hemos visto en otras oportunidades, ¿verdad? Donde dice que un papá y una mamá involucrados hacen hijos más sanos emocionalmente, ¿verdad? No necesitamos, antiguamente, o yo siempre lo he dicho así también, el papá cheque, ¿verdad? Que todo es el dinero, y sabemos que el rol es ese, si quieres algo es con tu papá, si quieres cariñito, consuelo y escuches con tu mamá. No, eso ya no, sino que la teoría del apego, que es de John Bowlby, y que es mejorada con otra persona, dice que los niños necesitan vínculos afectivos seguros de sus cuidadores, ¿sí? Y eso les desarrolla confianza, autoestima, valía personal, ¿verdad? Y antes se creía que el padre solo era proveedor y protector, así como macho man, ¿verdad? Pero no se involucraba afectivamente. Y a través de estas teorías, de estos estudios, pues se dieron cuenta que sí, es lo que ahora sabemos. También está otra teoría que dice que los niños aprenden observando, y cuando ven que un papá se expresa, abraza, da un beso, respeta a los demás, respeta al propio hijo, se disculpa, por ejemplo, ellos imitan los comportamientos, y eso es lo mucho que hemos dicho durante tantos años, que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Totalmente. ¿Verdad? Estaba viendo yo un video por ahí en las redes de Asia, donde, por ejemplo, lo hacían primero en el caso del hombre y después en el caso de la mujer. Primero en el caso de la mujer, por ejemplo, la mamá necesitaba algo y el papá iba, lo traía, y el nene estaba como que siempre viendo. Entonces, después de un tiempo de repetir lo mismo, cuando la mamá pedía algo por el estilo, el niño se levantaba junto con el papá. El niño tenía, 3, 4 años. Y posteriormente, después lo hicieron al revés, que por ejemplo, cuando él llegaba, la mamá siempre salía corriendo a abrazarlo. Y el niño solo se quedaba viendo, y así lo hizo constantemente. Y ya en una ocasión, ella se levanta y también el nene se levanta corriendo a abrazar al papá cuando llega de trabajar. Entonces, quiere decir que los niños pareciera que no están notando su entorno, pero sí lo están notando mucho. Totalmente, todo, Danilo, todo lo notan, lo observan, lo escuchan y lo introyectan. Eso quiere decir que lo meten adentro de su psiquis, eso quiere decir de su mente y de sus emociones, depende si la experiencia es positiva o es adversa, aunque no tengan lenguaje, todito. El error es nuestro, que descalificamos a los niños pensando, ay, es muy chiquito, no escucha, no se dio cuenta, no todo se da cuenta, y todo lo entiende, porque, como les he dicho anteriormente, existe una huella, ¿verdad?, donde se graba todo lo positivo y lo adverso, se llama huella némica, eso quiere decir huella en el alma. ¿Cómo se llama la huella en el alma? Némica. Ajá. Qué bonito. Es de tu alma, y ahí está grabado todo. ¿Sí? Entonces, no descalifiquemos a los niños. Y también hay otra teoría por Bowen que dice que la familia es un sistema familiar y que todo influye, fíjate, la conducta de uno influye en el otro. Y esto se puede ver en la familia como en otros sistemas. Por ejemplo, aquí nosotros lo podemos notar.
si Sharon me recibe con una sonrisa o nos reímos de algo, aquí hay alegría y de repente Danilo estaba allá en la computadora y se voltea y se ríe porque hay un contagio. La conducta influye en el otro, ¿sí? Sí. Entonces, igual es en una familia. ¿No han escuchado ustedes que cuando papá llega enojado o la mamá, pues todo el ambiente cambia en la casa, se pone rígido, ¿verdad? Hay algo diferente y los niños lo notan en un gesto, ya saben, aquí mejor ni hablo porque mi papá vino enojado hoy, ¿verdad? Lo interpretan. Entonces, imagínense un papá emocionalmente presente, cambia y mejora la dinámica familiar. Y especialmente cuando el papá se autoconoce y sabe que al llegar, pues, ¿qué necesita? Lo que tú decías, tal vez seguramente necesita que su esposa o su pareja le reciba con un abrazo o lo encuentre, ¿sí? Note que llegó. No que, ya lo toma por sentado que va a llegar. No sabemos si vamos a regresar, primero Dios sí, ¿verdad? Pero que lo note. Y es la suma de la interacción, esa relación. Entonces, al haber una pareja que te recibe o que recibe a papá, o como decía mi abuelita, hay que recibirlo con una limonada en la mano. Ay, Dios, ¿a qué horas? Así decía, al hombre, con una sonrisa. Sí, al hombre hay que recibirlo con una limonada bien fría. Qué sano. Bueno, idealmente, ¿verdad? Idealmente, pero ahora puede ser que ya tenés el fresco en la refri y sales y lo recibes con un abrazo. Qué bueno que ya llegaste. Eso ya va a hacer que el papá, aunque vaya cansado, aunque vaya con grandes desafíos de la vida, a veces sintiéndose muchas veces derrotado, el hombre tiene grandes desafíos, pero ya eso le cambia, ya ese es el dulcecito de su día, por tanto va a tener más paciencia con sus hijos. Acuérdense de esto. La conducta de un miembro de la familia influye en la de todos los demás miembros. ¿Verdad? Qué importante es eso. O sea que mi forma de ser, tu forma de ser, la tuya, al llegar a casa, va a influir directamente en cómo los demás reaccionen y en el ambiente. Hay personas o hay papás que son enojones y ya solo llega y todo el ambiente se acabó, la risa se acabó, tenemos miedo. Y hay otros papás que son más tranquilos y ay, qué alegre, vino mi papá, vamos a ir a jugar, vamos a ver tele, lo que sea. Tomar en cuenta esto es importante porque los hijos se llevan siempre recuerdos de casa, cómo era mi mamá, cómo era mi papá. Hoy vamos a hablar de papá. Sí. Y aunque el modelo de antes era un modelo tradicional, autoritario. ¿Machista podría decirse? Pues sí, tiene que ver eso, ¿verdad? Porque acuérdate que las nuevas masculinidades habla de un hombre siempre con lo mismo de ser un proveedor, con las mismas atribuciones, proveedor, con ser protector primariamente de su familia, y es una necesidad emocional en las mujeres recibir esto de el hombre o de nuestra pareja, si tenemos o no tenemos, pues algún día, pero los hijos también necesitan esto. Al mismo tiempo, las nuevas masculinidades habla de un hombre que se sabe expresar, que sabe atribuirse acciones de casa, así como les decía, de lavar los platos, de recoger la mesa, y que no se siente menos hombre por serlo, sino que es parte de una complexión, de una terminación de ser hombre, y que está bien, no lo hace menos hombre. Incluso, ¿cuántos de ustedes, yo les pregunto, alguna vez vieron derramar a su papá una lágrima? No lo sé, muchos no. Pero un papá que también llora no es menos hombre porque se siente triste o porque se emociona con una película. Es igual de hombre, solo que se está permitiendo dejar atrás modelos punitivos o castigadores para el hombre en los cuales le dijeron, no puedes llorar, un hombre no llora, un hombre se aguanta, un hombre tiene que ser fuerte. Y eso era muy castigador para los hombres, por eso hay una incidencia grande, de acuerdo a estudios científicos, donde el hombre muere de infartos, mucho más que las mujeres. Totalmente. En cambio, nosotras se nos ha permitido, se nos ha dado el permiso, hablar, llorar, hasta nos pasan los Kleenex, otra cajita, por favor, tú vas a lloremos tu tecito juntas de manzanilla, lloremos juntas, te escucho, amiga, sí, no sé qué, ¿verdad? El hombre no, porque al hombre se le ha tildado de otros calificativos y lloraba. Las nuevas masculinidades incluye esto y incluye decirles, no eres menos hombre, eres un hombre como tu creador te hizo, con emociones y una mente, con ambas cosas. Algo que me encanta, Claudita, también de esta nueva forma de ser papás, es eso de que tú mencionas, nuevas formas, ¿verdad? Porque ahora a los papás también es más común escucharlos decir a sus hijos, te amo. Ay, sí, por favor. Antes no era común esto, ¿verdad? Claro.
era como una forma de educar más rígida, que incluso las mamás decían, cuando venga tu papá, le voy a pasar la queja. Y eso era muy duro. Cuando venga tu papá, y entonces llegaba el papá y las quejas y las quejas y las quejas. En cambio ahora, incluso hasta en los colegios he visto yo que celebran el Día de la Familia. Ya no tanto el Día de la Mamá o el Día del Papá, sino el Día de la Familia, para incorporar a los dos, ¿verdad? En una misma línea. Pero sí es como que ahora los papás de hoy están permitiendo cosas que antes eran poco comunes, como esa forma de expresar el amor a sus hijos. Mira qué lindo lo que dices, porque los niños, los hijos también necesitan escuchar ese te amo. Y era de las sugerencias que yo traía más adelante. Escuchar a un papá hombre decirle a su hijo, hombre, por ejemplo, adiós, mijo, te amo. Ajá. Antes de irse al colegio, pero qué potente, porque te amo incluye, te acepto, eres mi hijo, estoy orgulloso de ti, te respaldo, aquí estoy para ti, estoy contigo. Sí. Esos baches donde, pues no sé, las personas, es que debe saber que lo quiero porque es mi hijo. No, claro que lo sabe, pero necesitamos escucharlo. Maneras de amar hay muchas. Así como este libro, les cuento de los 5 lenguajes del amor de parejas, existe un librazo, pero librazo de los librazos, que se llama Los 5 lenguajes del amor de los hijos. Y existe los 5 lenguajes del amor de los niños. Es una belleza, de verdad que es de una manera muy coloquial, que todos lo comprendemos, pero es tan científico al mismo tiempo de los libros que yo más he aprendido. No lo traía preparado para decir, pero me recordé por lo que tú decías, la importancia de que un hijo sea reafirmado y notado. He escuchado casos de grandes profesionales ya en sus años, 50 y 60 años de edad, donde su papá pues nunca les dijo, estoy orgulloso de ti, vas a ser un exitoso doctor o abogado o lo que tú quieras ser, vas a tener éxito. Y ahora son exitosos, pero los padres ya murieron y no lo han visto, no lo vieron. Y les queda ese dolor. Entonces se preguntan actualmente, ¿qué hubiera dicho mi papá si? ¿Qué cree usted que hubiera dicho mi papá si? ¿Cómo lo miraría mi papá? Que vemos ahí baches, ¿verdad? Que no fueron llenados. Especialmente si los hijos pierden a su papá en edad donde cometen errores. Miren, en la adolescencia todos cometemos errores. Yo no sé quiénes de ustedes fueron tan perfectos. Tuvimos novios a escondidas, alguna vez chocamos un carro, alguna vez nos salimos sin permiso, nos fuimos a una disco y nos castigaron. Pero ese no era el final, eso era la exploración de la adolescencia por estar sintiendo lo que se siente cuando es adolescente. Tal vez los hijos pierden a los padres, hombres, a los 18 años y les faltó esa reafirmación. Se los cuento porque lo veo en clínica y porque siempre, cada día es una oportunidad para reafirmar a tus hijos en el amor verbal, físico, con miradas, con gestos, con regalos, con palabras. Siempre decirle, hijo, te amo, y todo lo que esto incluye. ¡Ay, qué belleza! Para poder potencializar todo el amor que existe dentro de los papis. Y por ahí, si alguno no lo había practicado, pues hoy es el día, ¿verdad? Ser papá en el presente. ¡Wow! También es un reto ser papá en el presente. Creo que también con tantas cosas es un reto muy fuerte. La paternidad moderna nos recuerda también que uno de los mejores regalos va a ser el tiempo, porque hay muchas distracciones. Sí. Los hijos no necesitan tantos juguetes, sino un papá que juegue con ellos, con esos juguetes. Sí. ¿Verdad? Porque a veces se les compra, se les da y no saben ni cómo usarlos. A veces no nos acordamos que necesitaban baterías. Esa batería son ustedes, papás, que se sienten con ellos a jugar, a desarmar, a explorar, a enseñarles a montar bicicleta. Eso me enseñó mi papá, a mí nunca lo olvido, me encanta montar bicicleta todavía. Una vez, yo creo que lo conté aquí, mi hijo mayor me vio en la bici un día y me dijo, mami, yo no sabía que eras tan pilas para la bici. Y la verdad que sí, porque me enseñó mi papá y me dejaba caerme, me dejaba levantarme hasta que pude hacerlo, ¿verdad? Y pues es lindo recordar eso, porque te da fuerza, te da ese sentimiento de capacidad, de poder, de que hay alguien atrás que de primero con las 2 rueditas y después te las quita y te va acompañando hasta que te suelta, ¿verdad? Pero está contigo, es bien importante el tiempo. No hay nada como el tiempo compartido. El tiempo es un regalo. Por eso también ese de los lenguajes del amor, el libro habla del tiempo de calidad.
el tiempo de calidad, porque saben ustedes, papás, el tiempo es la vida de ustedes, entregada en ese momento de juego con tu hijo, o en esa conversación importante con tu hijo, o en tu agenda, special day, día especial para ir con Pedrito a desayunar, a comer un helado, agendado, porque a veces hay que hacerlo también así intencional. Y lograr hacer eso es dar tiempo para compartir, conocer a nuestro hijo, conocer a sus amigos, conocer sus experiencias, y entonces poder influenciar en nuestros hijos. Qué bonito. En el conocimiento. A veces, es cierto, los papás son los papás y tienen todo el derecho a aportar, a decir, pero a veces los hijos lo toman un poco distante porque adentro, yo lo escucho en clínica, pero mi papá no me conoce, ni sabe quiénes son mis amigos. Pero es por eso, porque no los conocemos de verdad, en el sentido de ese tiempo compartido en su día a día. Y con esto no estoy diciendo que todos los días, porque sé que los horarios se hacen casi imposibles, puedas compartir un momento así de un helado con un hijo, pero sí puedes hacerlo una vez a la semana. Sí puedes preguntarle cuando regresas a tu casa cómo te fue, qué fue lo que más te gustó hoy, qué fue lo que más te costó hoy, qué te gustaría contarme. Yo te cuento qué, lo que más me gustó a mí de mi día como papá fue esto. Tuve este desafío, lo resolví así o no lo he resuelto, estoy preocupado. La nueva forma de ser de los papás cercanos. Justamente hace mucho tiempo escuché una conversación y me dio mucha ternurita de dos niños que hablaban de eso, y qué bueno que tú lo estás comentando para provocar esa cercanía o esa convivencia, porque era una conversación de dos niños, pero alguien le decía, es que voy a arreglar mi pelota, pero que te la arregle tu papá. Ay, mi papá nunca lo veo. O sea, así como existen los papás, o sea, sí existe la figura paterna, pero no está presente. Y entonces el niño le dijo, pero por lo menos tenés papá. Pero no está, ¿para qué? Le dijo, y se rieron los dos. O sea, me dio una ternurita porque dos casos, o sea, uno no lo tiene por X o Y razón, y el otro sí lo tiene como figura, pero no está presente. Entonces decían como que no lo tuviera. Wow. Sí, son todos suspensivos, ¿verdad? ¿Qué responder allí? Bueno, no tengo papá. A los niños hay que curarles ese vacío. Fíjense que hay que decirles lo siguiente, de acuerdo a la psicología familiar de un autor. Yo sé que los autores son para los psicólogos, no para ustedes, pero esto es bien sanador para un niño. ¿Sabes qué? Tú sí tienes papá. Todos tenemos papá, si no, no hubiéramos nacido, porque para que nazca un niño o una niña se necesita un papá y una mamá, y de ahí nace el hijito. Entonces así naciste tú, sí tienes un papá, pero ya murió. Ah, bueno, entonces sí tienes papá, solo que está en el cielo. Ajá, ¿y cómo te sientes de eso? Bueno, ya se puede hablar de otra cosa. Ah, pero no lo conozco. Bueno, pero no lo conoces, es verdad, pero no quiere decir que no tengas papá. Sí tienes un papá, porque eso es importante decírselo al niño. ¿Por qué? Porque esa es su identidad. Él nació, él sí tiene, todos lo tenemos, y es sanador. Ya te contextualiza en otra situación, y hasta enseñarles a responder eso. En el colegio, a veces es que no tiene papá y son heridas. Sí. Claro que sí tengo papá. Ya es una fortaleza dentro de ellos. Si no, ¿cómo hubiera nacido? Que le digan los niños. ¿Y cómo compartir eso con tu hijo, verdad? De una manera dócil, amigable. Sí. ¿Y cómo te sientes de eso? Triste, porque no lo conozco. Sí, mi amor, debe de ser triste, porque sabes que yo sí tuve papá. No sé cómo sientes tú, pero sí tienes mamá y aquí estoy contigo. Lo que te quiero decir hoy es que tú sí tienes papá. No sabemos dónde está, o sabemos que está en el cielo. Igual, hace mucha falta. Te trato de entender. O se fue. Ah, y bueno, y cuando se fue es otra cosa. O vive en otra cosa, pero ya no vive en casa, pero se fue a Estados Unidos, o se fue a donde sea, a otro país. O tiene otra familia. Tiene otra familia, pero es tu papá. Los niños siempre deben de saber que cuando un papá se va, no es defecto de ellos, sino que es algo que les compete a los adultos. Es una decisión o una circunstancia del adulto, pero que él está bien tal como está. No es por ti, no es porque tú hicieras algo malo. Que no se minimice el hijo ante la situación de no tener al papá presente. Que no se crea que él tiene la responsabilidad, nunca, o que fue por él. Sobre todo,
en la primera infancia de 0 a 7 años, porque tienden a creer que ellos, está la edad de la fantasía, donde piensan que todo se centraliza en ellos, ¿verdad? Es por mí que hice mal, pero yo saco buenas notas, entonces ¿por qué no está mi papá? Pero yo soy bonita, pues yo soy amigable y no está mi papá. Pero es que tú estás bien como estás, tú eres perfecto tal como estás. Esto es una circunstancia de tu papá que decidió ir a tal lado o tener otra familia, pero tú también eres su familia, tú eres su hijo. Entonces, a pesar de la herida de la mamá, que pueda ser existente, recordar y anteponer la salud del corazón del hijo va a ser primordial, y es un regalote que no tiene precio el que le damos a nuestros hijos cuando nos fortalecemos nosotros con nuestros dolores por aparte y no intoxicamos a nuestros hijos con esta hiel que a veces hay que saber sanar en el adulto, en la mamá adulta, y poderle decir a nuestro hijo que él está bien como está y que sí tiene padre, ¿verdad? Vivo, muerto o en otro país, tiene padre. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Súper interesante, sí. La verdad que es un tema bastante interesante para poder entender y para que los papás puedan entender también cuál sería su rol dentro de la familia. Estaba viendo yo por ahí un video en las redes que mostraban, digamos que era un juego de fútbol americano donde el niño tenía que pasar con la pelota a la mamá. Pero yo veía que todas las mamás que participaron como que medio hacían el jueguito, pero siempre lo dejaban pasar, nunca le evitaban que pasara. Y entonces venía y que sí, que para el otro lado, y el nene la pasaba y ay, me pasó, qué bonito, qué lindo. Le tocó al papá y el papá sí no dejó pasar al niño. El niño quería pasar y el papá, de hecho hubo muchos papás que taclearon al niño y no lo dejaron pasar. Entonces creo yo que en esta ocasión el papá le enseña al niño que pues no todo en la vida es fácil, le da también, supongo yo que seguridad. Entonces para estos papás o para esos papás que todavía no entienden cuál sería su rol, imagino una pregunta así, porque tal vez hay muchos que no podrían entenderlo, solo piensan que es pues educar, criar y así, pero en sí, ¿cómo podrían ellos compenetrarse con sus hijos para conocer un poco más y para enseñarles qué? Danilo, qué importante lo que dices, porque ese ejemplo muestra perfectamente dos características emocionales que el padre transmite a sus hijos: es fuerza y seguridad, ¿verdad? No solo que la vida no es fácil, sino que ellos pueden, que ellos tienen fuerza y tienen la capacidad. Y el papá seguramente emocionado o nervioso lo que quiere es sacar la capacidad del hijo, ¿verdad? Su potencial. Y eso es ciertamente lo que transmite. Hay otro ejemplo de cuando los papás están en un parque y el hijo se va a subir al resbaladero más alto y la mamá se está tronando los dedos, ¡ay, no subas, cuidado! Y el papá, dale, hijo, dale, ¿verdad? La diferencia del carácter, no solo del rol, sino que esto nace natural, ¿verdad? Porque el hombre tiene su cerebro, pues aunque es igual, tiene ciertas partes donde funciona mejor esta habilidad de soltarse, de tener la fuerza, y nosotras en nuestra intuición y protección y dulzura que tenemos somos protectoras. Conocer esta parte es importante porque el relacionarse un papá hombre con el hijo le da potencial a su capacidad. A mí me lo dio todo el potencial. ¿A ti? Yo siento que sí me dio esa fuerza para... Yo creo que a mí también. Para defenderme, sí, ¿verdad? Bueno, para defenderme me falta, porque mis dos papás eran muy buenos. He ido aprendiendo a defenderme, pero ya lo hago mejor. Pero el potencial intelectual, el potencial de saber que yo puedo en cualquier instancia, que yo puedo. Si yo... digamos, si se estudia, porque no todo es gratis también, creo yo que es lo que tú estás diciendo, en la vida no todo es gratis, hay un precio que pagar que requiere disciplina, bueno, pero eso sí, nos lo da un papá mucho, ¿verdad? Usted puede, levántese, dele, y ese discurso, el discurso es lo que nos dicen, lo que introyectamos, es lo que después es nuestro potencial, porque está adentro, no es como que lo tengamos teóricamente, es la huella de la que les hablaba, ¿verdad? Que surge, y por eso vemos a veces mujeres, pues no es fuerte en carácter necesariamente, pero sí con una fortaleza de capacidad, ¿verdad? No digo que la mamá no, pero
que te venga, a una hija mujer, que le venga eso de su padre, es una fortaleza el resto de la vida, porque te pueden derrumbar las circunstancias de la vida, pero el discurso de tu padre prevalece. ¿De quién eres hija? En el sentido, ¿quién es tu padre que te formó? Ay, qué bonito. ¿Quién es tu padre que te dijo, que creyó en ti? Es tu origen. ¿Vas a creerle a Perico de los Palotes que te diga que no puedes cuando tremendo papá que tuviste, que apostó por ti? Esa frase la voy a implementar ahora. Perico de los Palotes, no voy a decir si a mí Luisito Brand me hizo fuerte. Sí, Danilo hace poco me decía, ay, tranquilo. Perdón, muy coloquial. No, me encantó. Es de mi corazón. Es que ya se saben siente. que yo soy apasionada. Sí, no, me encanta. Así soy para todo, querida audiencia. Por eso es que los quiero tanto, ya que estoy. Por eso fluye y te sale todo coloquialmente. Sí. Hace unos días me decía Danilo, es que usted, Charito, usted no es su papá, me decía. Pero sí, lo que tú mencionas me encanta porque es nuestro origen y es desde ahí donde como que surge toda esa fuerza, ¿verdad? Desde adentro. Mira cómo lo dices tú misma. Es visceral, eso quiere decir, es de tus entrañas. Surge, es una fuerza que no se ve, no se puede tocar, pero se expresa en nuestro comportamiento y en nuestra mentalidad. Nos caemos, pero nos levantamos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos dijo, inténtalo otra vez. De hecho, en ese aspecto también es importante porque cuando un niño se cae y está la mamá, esto no significa que sea malo, sino que la mamá, cuando se cae el niño, ella sale corriendo y todo, y cuando se cae el niño y está el papá le dice, bueno, no pasa nada, levántese. Y el niño se levanta y sigue jugando. Y muchas veces el niño ya sabe a quién sí puede manipular y a quién no. Sí, los niños van con el mejor postor siempre. Sí, también. Por eso es que los padres tienen que estar de acuerdo idealmente, ¿verdad? Porque siempre van a salir por el lado que a ellos más les conviene y como no tienen la madurez, a veces lo que más les conviene, según ellos, no es lo que en realidad les conviene, ¿verdad? Eso es bien importante. No, los papás hacen una labor inmensa en sus hijos hombres y mujeres porque a los hijos hombres les da identidad de hombre. ¿Cómo se comporta un hombre? Los hijos hombres necesitan eso, esa fuerza también varonil, viril, esa capacidad, ¿verdad? Y la hija también la necesita y necesita saber que es aprobada y que está bien aunque sea diferente al padre en género, pero que es aprobada totalmente con su feminidad, con sus colitas, cuando es nena, con sus chonguitos, con su vestidito, aprobada y perfecta ante el padre. Entonces, cuando viene otra vez esa persona, porque en la vida vamos a encontrar algunos pericos de los palotes que te quieren bajar a golpe, bajar con herirte, tú te acuerdas de que eso no es cierto, eso es solo lo que esa persona piensa. Sí, que te hieren, pero regresas a tu origen. Papás, denle ese valor a sus hijas mujeres y denle esa fuerza a sus hijos hombres de identificarse con su rol masculino, no solo de ser proveedores, capaces, sino también de ser sensibles. Qué lindo es un hijo hombre sensible, que te pueda abrazar con dulzura, que si se casa pueda compartir tareas del hogar y que no es menos hombre, sino que es igual, solo que se permite ahora ser pleno, con toda esa masculinidad divina que tienen, porque los hombres son tan lindos, ¿verdad? Comparto. Yo soy afortunada, yo soy afortunada, pues ya les he contado, crecí entre hombres, tengo hijos hombres, y mi vida ha sido entre hombres. Pues sí, eso tocó, y eso, entonces soy experta en saber un poco la psiquis, ¿verdad? De cómo son, pero dentro de esa singularidad del hombre. Pero mira, déjame contarte que a pesar de que creciste con hombres, no, o sea, eres muy femenina. Gracias. Sí. No, ¿sabes por qué? No eres muy así como se dice en el chapinismo, no eres machona, sino eres femenina. Gracias Danilo. Creo que eso se debe a que tuve un buen padre que me aprobó en mi feminidad, en que me dijo, está bien como eres, qué linda te ves de vestidito. De hecho, ustedes ven que casi siempre vengo de vestido. A mí me enseñaron a usar falda y vestido y me encantan. Me siento re bien así. Creo que tiene que ver con eso. Siempre me sentí querida, aprobada, bendecida, pero muy querida por mi papá, ¿verdad? Y entonces creo que si yo hacía alguna cosa femenina, quizás me la aplaudían. Entonces yo aprendí que eso era bueno. Pues mi mamá era linda también, ¿verdad? Muy femenina, pero... Que también fue también parte de tu ejemplo de feminidad. Sí, y somos polares. Ella es un polo y yo soy otro, ¿verdad?
somos distintas. Pero de ambos aprendiste lo mejor. Claro, ¿verdad? Y dejé lo que no me gusta. Porque existe el ideal, ¿verdad? El ideal, y sigo dejando lo que no me gusta, porque miren, hay muchas cosas que me gustan y las agradezco, pero nuestros papás, cuando vamos creciendo, nos damos cuenta, ¿verdad? Los castigos, ¿cómo te castigaban? Yo quiero hacer un castigo diferente para mis hijos. Por ejemplo, estos son solo ejemplos. Y ahí es donde vas dejando cosas que a ti te lastimaron, que tal vez fueron muy duros y que ahora tú las vas a cambiar en tu casa, en tu hogar con tus hijos, ¿sí? O lo que tú decías, Sharon, papás que no te decían te quiero. Bueno, ahora aprendamos a decir te quiero todos los días. Todos los días. Si tus hijos están lejos, cuando les hablas por teléfono, te amo, que sea lo último que les digas o lo primero, o se los escribes, pero aprende a hablar de amor. Hay algunos hombres a quien uno les tiene que decir, y aun cuando te están enamorando, ay, háblame de amor. No saben hablar de amor. ¿Y qué quieres que te diga? El amor es... Dígame amor. Amor. Sí. Amor. Sí, hablemos de amor. Ajá. ¿Por qué a los papás hombres les da vergüenza? Que les diga, el amor es una magia. Eso. El amor es una fantasía. Eso. Es una canción. De una vez que lo pongan. Sí, y todo eso es el amor, ¿sabes? Todo eso es el amor, y el amor es cariño, el amor es estar, el amor es aplaudir, el amor es consolar, el amor es compartir, el amor es perdonar, el amor es dar una oportunidad, es partir el pan en dos y que el papá también tenga, el hijo también tenga. Es hacer cosas buenas, es pelearnos, es perdonarnos, es todo esto, ¿verdad? Es convivir con amor, con imperfección, pero sobre todo con amor. Por acá comentaban con todo eso hermoso que está comentando la psicóloga, dice, la fuerza esa que sacamos de la imagen paterna, pero ¿qué pasa con aquellos niños que no tienen esa imagen presente? ¿La pueden tomar de algún abuelito, algún tío? Sí. Buenísima la pregunta y es muy real. La pueden tomar de una imagen cercana, se dice figura significativa, que quiere decir una figura importante dentro del núcleo. Puede ser un abuelo, un tío, un amigo cercano del alma, que también los hay, pero que tú sepas que no se va a ir, ¿verdad? Para que no vuelva a sufrir abandono o una pérdida. Y que sí sea consistente, ¿verdad? Que no sea una vez al año. Sino que de verdad, si van a adquirir ese compromiso lo lleven a cabo con responsabilidad, ¿verdad? Si vas a decir voy a estar presente, visita a ese niño, haz actividades con ellos, ve a sus clausuras, está en sus notas, celebra sus cumpleaños, estar presente esa figura, porque los niños saben que los esperan, y si no vas a poder y te lo pide una mamá, por ejemplo, hay tíos que no se sienten capaces o porque la esposa no los permite o las hijas no lo permiten o los hijos y te dicen, no, yo no quiero hacerme cargo. Ah, bueno, gracias por tu honestidad. Entonces uno busca por otro lado. Miren, siempre hay otras manos y siempre hay otros corazones dispuestos a amar. O sea que sí es importante que si no existe una figura paterna en la relación, que bueno, un tío, un primo o algo por así pueda no hacerse responsable, sino pueda de repente tener esos momentos en donde pueda darle al niño, digamos que las bases masculinas que necesita. Absolutamente, sí, por favor, mamás, y aprovechen a esos tíos, a esas personas que se ofrecen y que quieren amar a sus hijos y, digamos, en psicología se dice reparentalizar, que quiere decir hacer el rol de padre. Y eso existe, si no, no existirían, por ejemplo, las adopciones, no existirían figuras importantes que nos marcan en la vida. Y yo no sé si ustedes han tenido esas figuras. Conocemos personas que marcan la vida de los niños y que no necesariamente son padres de sangre, ¿verdad? Sino son padres presentes que están respaldando la vida de los niños y de los jóvenes. Sí, y también esas mamás que hablen, ¿verdad? De cómo quieren que se reparentalice, es decir, a veces pueden haber problemas porque, sí, pero no me lo vayas a corregir. Es un poco ahí, entonces hay que entrar en las reglas, hay que hablarlo muy bien y delimitar, porque si le vas a dar a tu hijo
para que lo lleve al cine el tío, por ejemplo, y se quiere comer más de una caja de poporopos, ese tío le va a decir, mire mi amor, no, porque se va a empachar o le va a hacer mal, entonces no, puede llorar el niño. Entonces que ese, por ejemplo, es un ejemplo así X, ¿verdad? Que esa mamá no se moleste, o que diga, es que tú eres un tacaño, tú no lo complaces, porque tal vez la mamá es más permisiva. Tener en claro esto, delimitarlo, va a ser importante. Claudita, ¿qué pasa si un niño le pregunta a un adulto cercano si le puede llamar papá porque no es su papá, pero este adulto le dice no porque yo no soy tu papá, y pues por ahí puede haber conflicto porque el papá en algún momento puede aparecer, pero este niño crece y con el tiempo quizá le quedó esa herida de que estaba buscando la imagen paterna? O sea, sí tenía a su papá. Bueno, y si a él miren, los niños son los niños y van a ser transparentes, ¿verdad? Si ellos le dicen papá a alguien, ¿por qué será? Es porque simbólicamente le está pareciendo que así se debería de comportar un papá. No le podemos prohibir a los hijos querer a quien quieren, ¿verdad? Ellos deben sentirse libres de querer, no les puedes reprimir esa parte. Indicarles que sí tienen un papá biológico va a ser importante y definitivo para que su crecimiento sea claro, sea ordenado. Tengo un papá, pero está lejos. Ay, se me parece mi papá, ¿te puedo decir papá? ¿Cómo le vas a negar eso? Porque aunque se lo niegues y él no se lo diga, él lo sigue, en el rol lo sigue sintiendo papá, porque está presente, porque lo protege, porque le provee, porque comparte con él. Para ese nene, eso debería de ser un padre. Y digamos, si en ese tiempo se le dijo que no, y ese nene ya creció, se le puede volver a decir, yo te dije en algún momento que no era tu papá, pero sigo siendo acá un respaldo para ti. Qué lindo, claro, sí, eso ¿verdad? Es bien sanador. Bueno, y es que ¿sabes qué, Sharon? Decirle, yo te dije que no era tu papá, no es una herida, esa es la verdad. Ah, me encanta. Esa es la verdad, que hay que decirla siempre a un niño. Sí, mi amor, aunque te diga, ¿te puedo decir papá? Mi amor, qué lindo, gracias, porque me quieres decir papá. ¿Sabes qué? Tú tienes tu papá y tu papá es fulanito, porque sí existe según la historia que estoy entendiendo. Es fulanito y está ahí, él es tu papá. Yo soy tu tío, por ejemplo. Pero es que yo quiero decirte papá. Gracias, mi amor. Pero te lo recuerdo que tú tienes tu papá. Si tú quieres, si la mamá permiso, ¿verdad? Ojalá que sí. Tú puedes decirme así, pero tú tienes tu papá. Aclarar eso es ordenar. Nunca va a ser un daño, siempre va a ser un favor. Ah, me encanta. Qué bonito. Por acá tenemos una nota de voz, dice, el amigo El Ídolo nos manda la tarjeta de su hijita. Feliz Día del Padre, gracias por tomar ese lugar en mi vida, te agradezco que me cuides todos los momentos felices y tristes de mi vida, gracias por cuidarme y protegerme, te agradezco porque tomaste ese lugar tan especial. Y que en mi vida y que pensé que nadie lo tomaría, te quiero. ¡Ay, qué belleza! A ver qué dice por acá la nota. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bonito programa. Esta fue la carta que me dio mi sobrina. A veces quisiera hacer más cosas para evitar ese vacío que ella siente, pero es muy difícil, siento yo, de que hombres no sean cobardes, no se alejen de ese privilegio de ser padre. Saludos. Miren, por eso es que con los niños hay que tener continuidad, ¿verdad? Si vamos a hacer algo, es un compromiso en el corazón para el resto de la vida, porque ellos sienten las ausencias nuevamente, no solo sienten que no, que su papá se fue o la circunstancia que haya sido, sino que además esta persona con la que contaban ya no está. En el caso tuyo, imagino, estoy segura que lo visitas, que haces cosas con él. Yo pienso que yo les recomiendo como psicóloga a las mamás que compartan con personas de confianza ese rol, porque los niños lo necesitan. Por ejemplo, una mamá, por mucho que quiera hacer rol de hombre, de papá, pues no es natural, porque no es nuestro, ¿verdad? No es naturalmente nuestro. Sí podemos inventarnos maneras de jugar con ellos más bruscas o aprender, pero no llegamos a esa masculinidad y a esa fuerza natural que tiene un hombre. Entonces, si hay un tío, un amigo que se ofrece, abramos esa parte, si confiamos en esa persona y sabemos que nunca le haría daño a nuestro hijo, que más bien lo va a amar, lo va a cuidar, lo va a proteger, si tú necesitas hasta va a proveer, bueno, ¿por qué no?
Qué belleza, sí. Y sobre todo esos hombres que de una u otra forma están cumpliendo una misión que alguien más dejó por ahí. Dios les ha dado un corazón muy grande, pienso yo, ¿verdad? Sí. Les ha desbordado el alma de amor y por eso los niños han buscado la forma de poder encontrar ese cariño especial en esos hombres tan extraordinarios. Sí. Y ¿saben algo? Hay una frase que dice, un niño quiere a quien lo quiere. Ajá. Entonces, si tu hijo quiere a ese tío, a ese abuelo, el corazón de los niños es así, limpio. Es porque no siente amenaza alguna. Y por eso también, aunque tú quieras ponerle a alguien para que él quiera, si él no lo va a querer, es por algo. Y tenemos que poner atención a ese, él no me gusta, pues tomar en cuenta eso también. Vamos a ver por acá. Gracias, Silvia. Dice, excelente inicio de semana. Como siempre, excelente programa Viva el Morning. Y gracias por brindarnos contenido edificante, dice por acá. Ay, con qué mayúscula. linda esa palabra. Edificante. Linda. Y hoy también, mira, otro mensaje con esta palabra tan especial. Hola, me edificó el tema de hoy. En lo personal he trabajado con mis hijos a decirnos te amo. Que en papá eran acciones como cuidado y etcétera, pero esa palabra es mágica. Así que por acá mucha edificación. Vamos a ver por acá. Kenneth dice, buenos días, doctora. Tengo una duda. Dice, mi hijo se separó de su esposa y tiene un bebé de 7 años. Él prefiere decirme papá a mí, o sea, al bebé, que a su propio papá. Al papá le habla por su nombre. A mí me da pena porque hemos estado todos juntos y es mirar fulanito, dice, mi papá me dijo que me podía comprar tal cosa, refiriéndose a mí. Yo le explicaba que yo soy su abuelo y que mi hijo es su papá, pero él dice que no, y no sé cómo manejarlo. Él es el abuelito, ¿verdad? Ajá, pero es joven. ¿Es un abuelito joven? Es un abuelito joven. Y seguramente le dice papá porque tiene todo el rol. Bueno, allí viene de parte de la mamá y el papá explicarle que su papá biológico es su papá, pero es muy difícil porque tiene 7 años ya, la primera infancia, él ya aprendió que el rol lo tiene el abuelo, el abuelito, entonces no se lo quiten, no estás causando ningún problema allí, tú, lo que pasa es que el papá biológico es el que tiene que trabajar en la relación con su hijo para que este nene lo reconozca a él como el padre, y esa es una labor que no, la verdad, con todo el cariño y respeto te lo digo, no te toca a ti, sino que le toca al padre biológico. Ah, ok. Sí. Dice por acá el amigo poeta como siempre, dice que falta nos hacía la licenciada Cuyún, qué bueno escuchar una voz que garantiza con convicción lo que comparte. Y dicen que no nos enseñan a ser padres, sí nos enseñan, lo que pasa es que a veces nos enseñan mal. Ser padre es sacar de la experiencia enriquecida con el aprendizaje. El programa como el de hoy es parte de ese aprendizaje. Gracias, aprender siempre será construir. Y yo tal vez no he hecho o no he sido el mejor, pero he aprendido cómo intentar ser mejor cada día como ser humano. Es que siempre lo bueno es enemigo o rival de lo mejor. Wow. Ay no, qué lindo. Qué lindo, todo, él siempre escribe precioso, ¿verdad? Nos deja sin palabras, pero hay algo que te quiero decir, amigo poeta, y es que de verdad que no nos enseñan a ser papás significa que quizás no hay una clase en la universidad, sin embargo ahora sí hay muchos cursos y la información está por allí, y al principio del programa dijimos que los hijos aprenden de lo que observan, ahí es nuestra escuela, cómo era un papá, y entonces cómo eso se ve después, cómo se manifiesta después en nuestros hijos y cómo lo que tú dices, parte de lo que no nos gustó lo podemos ir dejando o de la imperfección y sin ser perfectos nosotros ir intentando hacer mejoras en la crianza actual con nuestros hijos, eso es lo bonito, y aceptar también que nuestros papás nos dieron lo mejor en su tiempo y que ahora nosotros podemos dar lo mejor a los nuestros en nuestro tiempo. Gracias por siempre tener esos comentarios, tanto a Katy como al amigo poeta, tan cariñosos, que aquí ustedes no lo ven, pero a mí y a Sharon y a Danilo nos sacan una sonrisa de mucho cariño y de agradecimiento. Ay, sí, qué belleza. Así que, Claudita, muchísimas gracias. Ay, ya. Ay, no. Yo traía otra parte, pero bueno, lo dejaremos para otro. ¿Qué hacer si tu hijo no quiere relación contigo como papá? Ese es un tema de por sí, ¿verdad? Pero lo dejamos entonces, en pausa entonces para... Sí, cuando porque quieran. es un tema.
Sí, cuando quieran. ¿Qué pasa si tu hijo no quiere relación con su papá? Sí, y si tú sí quieres y él no quiere, entonces hay que atender ahí a otras instancias, ¿verdad? Al corazón. Exactamente, así que por acá dice: mami, si tuvieron que separarse de su pareja, les doy un consejo: jamás le hablen mal del papá a los hijos. El tiempo lo pone todo en su lugar. Yo soy un ejemplo de ello. Cuando tus hijos crecen y ven la realidad, no saben lo satisfactorio que es. Postdata: mis hijos hoy por hoy llaman a mi esposo papá y él se lo ganó a pulso. Me siento orgullosa de mi familia y papá, recuerde, no es el que engendra, sino el que cría con amor. Es excelente todo lo que dice. ¿Cómo se llama ella? Pidió no decir su nombre. Pidió no decir, perdón, yo me quedé con el mensaje. Pero es cierto, hablar con respeto, honrar. ¿Quién es el padre de tus hijos? Por algo, pues el padre de tus hijos, o es el padre de tus hijos, va a ser siempre un regalo para ellos. Miren, yo he leído cartas hermosas de hijos adultos que agradecen ese gesto en las madres de haber honrado y haberlos enseñado a bendecir, a querer a sus papás, o por lo menos a tener una relación respetuosa, y que el padre gane y construya esa relación de vuelta. Es un regalo lindo porque su corazón es más sano para la vida, anda más liviano, menos sin rencor, menos espinoso, ¿verdad? Raspando a otras almas, y no les toca a ellos cargar con los dolores de la mamá. Nunca. Les toca vivir su vida de la manera más amorosa, más consciente y más libre de lo que nos pasó a nosotros, a nosotras en nuestra historia. Sí, totalmente. Hay muchas relaciones que se terminan, se separan de la mamá, y muchos hombres se separan de los hijos y no se dan cuenta del tremendo regalo que se están perdiendo. Pero bueno, como decía nuestra amiga, no hay que comentarles nada. Al final todo lo pone la vida en su lugar. Yo siempre he dicho, y todos, como tú lo iniciabas comentando, todos tenemos un papá, que es el papá terrenal, y el papá que nos da la divinidad, que es Dios. Es Dios. Y él es un caballero. Y siempre un corazón dispuesto a amar. Así es, el amor de los papás es infinito. Exactamente. ¿Verdad? Con esa frase nos despedimos. El amor de los papás y el amor como esencia y como energía es infinito. Y para todos ustedes, besos, abrazos y apapachos. El Morning.